Buen día, doctora y compañeros. Mi nombre es Damaris María Isabel Monroy Gómez y pertenezco al grupo número 8. En esta oportunidad procederemos a realizar un análisis acerca de la apelación de sentencia de amparo del expediente 4235-2015 de la Corte de Constitucionalidad. Y pues la iremos haciendo por fases como para ir comprendiendo un poco más esta apelación de sentencia de amparo. Iniciaremos con los antecedentes del amparo, que es un acto reclamado de un auto de 7 de mayo de 2014, por medio del cual la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil resolvió los recursos de apelación interpuestos por la amparista y por Lisa Sociedad Anónima contra el emitido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala, que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la entidad Lisa Sociedad Anónima contra el auto de fecha 24 de septiembre del 2013, dictado por el juez décimo de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala. En consecuencia de esto se resuelve que el citado órgano jurisdiccional es incompetente para conocer de la reclamación de daños y perjuicios derivados de las acciones judiciales iniciadas en el extranjero, dentro del juicio sumario de daños y perjuicios que promovió el accionante contra Lisa Sociedad Anónima. Las violaciones que se denuncian son los derechos de debida tutela judicial, defensa y libre acceso a los tribunales de justicia y el principio jurídico del debido proceso. Y los hechos que motivan el amparo se dividen en A. Ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala se promovió juicio sumario de daños y perjuicios contra Lisa Sociedad Anónima. B. La entidad demandada interpone las excepciones de incompetencia, falta de cumplimiento de la condición a que se encuentra sujeto el derecho que se hace valer, demanda defectuosa, falta de personalidad en la parte demandada, prescripción y caducidad, a lo que el órgano jurisdiccional en auto de 24 de septiembre del 2013 resolvió con lugar la excepción de falta del cumplimiento de la condición que se encuentra sujeto el derecho al que se hace valer y sin lugar en cuanto a las demás. C. Contra esa decisión ambas partes interpusieron recurso de apelación, los que al ser conocidos en alzada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, que es la autoridad reprochada, y D. Contra ese pronunciamiento se planteó recurso de aclaración, que en el auto de 29 de septiembre del 2014 declaró parcialmente con lugar la excepción de incompetencia, al considerar que el tribunal de primera instancia era competente para conocer de la reclamación de daños y perjuicios relacionados con la campaña de desprestigio. No así de daños y perjuicios pretendidos como consecuencia de las acciones judiciales promovidas en el extranjero por la entidad demandada. No obstante, que la parte actora especifica que los daños son ocasionados en el extranjero. Los agravios que se reprochan en el acto reclamado es que la postulante indica que se vulnera sus derechos de debida tutela judicial, defensa y libre acceso a los tribunales de justicia y el principio de debido proceso jurídico, pues es la autoridad reprochada al emitir el acto reclamado se fundamentó en una tesis errónea, debido a que los daños que se demandan no devienen por haber sido demandada en el extranjero, sino que se ve en la obligación de costear cuantiosos costos y pagos para su defensa en Guatemala, debido a que en este país es donde debe hacerse el pago de sus deudas contraídas para su defensa en el exterior. La pretensión se solicita que se declare con lugar el amparo y como consecuencia se deje sin efecto en forma definitiva el acto reclamado. Se utilizó el recurso de aclaración y los casos de procedencia se invocaron los contenidos en los incisos A, B y D del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que recapitulando, estos artículos establecen el artículo 10 en sus incisos A, B y C. En el inciso A, para que se mantenga o restituya el goce de sus derechos, garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. El B, que se menciona aquí también, que nos habla que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. Y el D, que cuando la autoridad o cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o puede causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Y también menciona la ley violada, que se cita los artículos 2, 12, 29 y 203 de la Constitución.
recapitulando, el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos habla de los deberes del Estado, el artículo 12, que nos habla del derecho de defensa, el artículo 29, que es el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, y el 203, que es la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. Bueno, entonces volvemos aquí a la fase 2, que es el trámite del amparo. Y el expediente de apelaciones de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, pues este expediente es identificado con el número 76-2014. Y pues en sentencia de primer grado, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio consideró que al emitir el auto de fecha 76-2014, y pues en sentencia de primer grado, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio consideró que al emitir el auto de fecha de 7 de mayo de 2014, lo hizo dentro del ejercicio de las facultades que la ley le confiere. No violó los derechos constitucionales denunciados, ya que se determinó que la entidad amparista reconoció que los daños se le causaron en el extranjero, al señalar que los gastos provienen de la defensa de procesos que instauró la demandada fuera del territorio nacional, por lo que su actuar encuadra en lo dispuesto en el artículo 16 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y para ubicarnos un poco, podemos decir que en este artículo, el 16, es la competencia en los procesos sobre reparación de daños, que indica en las demandas sobre reparación de daños es juez competente el del lugar en donde se hubieran causado. En el presente caso, pues la autoridad impugnada actuó en el ejercicio de las funciones que le son otorgadas en los artículos 203 y 204 de la Constitución, 204, condiciones esenciales de la Administración de Justicia, y el 16, 603 y 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo que el hecho de que lo resuelto sea contrario a los intereses del interponente del amparo no debe ni puede traducirse en violación a los derechos y garantías que, según se indicó, fueron violados. Entonces resuelve que deniega por notoriamente improcedente el amparo interpuesto por la entidad administradora de restaurantes Sociedad Anónima en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, y se condena en costas a la postulante y se pone una multa de 1,000 quetzales al abogado David Herales Job. Aquí en la tercera fase, que ya es la apelación, pues aquí en la apelación se expresan los agravios que se reprochan en el acto reclamado, y luego vamos con los alegatos en el día de la vista pública, que nos menciona que el accionante reitera que los argumentos expuestos en la interposición de este amparo y en el escrito de apelación solicita que se declare con lugar el recurso de apelación y como consecuencia se revoque el fallo impugnado. La autoridad reprochada no alegó. Y Lisa Sociedad Anónima, que es la tercera interesada, arguye que es una sociedad panameña que tiene su domicilio en ese país y por lo que el juez de la causa de conformidad en los artículos 12 y 16 del Código Procesal Civil y Mercantil era incompetente para conocer del juicio sumario de daños y perjuicios que el amparista promovida en su contra, pues con la interposición de que él se pretende la reclamación de daños y perjuicios de una sociedad extranjera. En el presente caso, la sala recurrida al emitir el acto reprochado lo hizo con observancia y cumplimiento de las normas legales y constitucionales, por lo que, al no haberse apartado de ellas, el amparo no procede. El Ministerio Público manifestó que comparte el criterio de y cumplimiento de las normas legales y constitucionales, por lo que, al no haberse apartado de ellas, el amparo no procede. El Ministerio Público manifestó que comparte el criterio sustentado por el Tribunal ACU, pues la resolución que constituye el acto reclamado se encuentra ajustada al derecho, por cuanto que la sala cuestionada actuó dentro del ejercicio de sus atribuciones, tal y como lo disponen los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, el hecho de que la resolución agraviante no haya sido favorable a los intereses de la entidad accionante no significa que la ley se haya dejado en estado de indefensión, pues conforme a los criterios sustentados por la autoridad reprochada, se determina la declaratoria con lugar parcialmente del recurso de apelación interpuesto por Lisa Sociedad Anónima. Solicita que se declare sin lugar el recurso de apelación y como consecuencia se confirme la sentencia apelada. Seguiremos con este análisis con nuestro siguiente compañero. Continuando con el análisis de la sentencia, según los considerandos, sí es procedente el amparo, ya que la autoridad reprochada confirma la sentencia de primer grado sin tomar en cuenta que estos daños y perjuicios son suscitados en territorio nacional. Por lo tanto, la competencia del juez tiene que ser guatemalteco, porque sí se dan dentro del territorio de la nación. A lo que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil resolvió que el juzgado de primer grado
era incompetente para conocer el juicio sumario de daños y perjuicios derivado de las acciones judiciales en el extranjero, cuando pues era claro en indicar que esos daños y perjuicios eran realizados en Guatemala, ya que no devienen por haber sido demandada en el extranjero, sino porque es en Guatemala en donde tiene que realizar las obligaciones de pagar las cuantiosas costos y gastos por su defensa en Guatemala, ya que es en el país de Guatemala en donde tiene que pagar su defensa en el exterior. Es así que la autoridad reprochada al emitir el acto reclamado se fundamenta en una tesis errónea, vulnerando los derechos a debida tutela judicial, defensa y libre acceso a los tribunales de justicia y el principio jurídico del debido proceso. Al analizar el considerando 3 de lo que dispuso la sala cuestionada, esta dispone que la parte actora planteó juicio sumario de daños y perjuicios en dos partes. En el primero argumentando que la parte demandada, Lisa S.A., planteó varias demandas en el extranjero provocando daños de hasta 1.065.122 quetzales con 85 centavos y también en perjuicios aquellos todos los intereses legales que dejó de percibir sobre esta cantidad referida. Lo que es procedente declarar con lugar la primera excepción. Ahora bien, con la segunda excepción en la cual se indicó que fue por una campaña de desprestigios que se ocasionaron los daños y perjuicios, en las cuales ese desprestigio ocasionó una mala reputación, una mala imagen ante la opinión pública, ya que los acusaban de que estaban dentro de unos supuestos delictivos que se realizaban en el grupo de Avícola Villalobos, y es así como la Corte considera que en su momento se tendrá que determinar en la sentencia, por lo cual da con resultado sin lugar la excepción. En conclusión de todo el análisis de esta sentencia, nos acercamos al artículo 16 del Código Procesal Civil y Mercantil, el que establece que en las demandas sobre la reparación de daños es juez competente el del lugar donde se hubiera encausado. Es así como podemos entender y comprender que en realidad esos daños y perjuicios fueron ocasionados acá en Guatemala, por lo tanto el juez sí era competente para conocer de esos daños y perjuicios, aunque las demandas se hubieran realizado en el extranjero y allá se llevaban los procesos judiciales. Los daños y perjuicios sí fueron ocasionados en Guatemala, ya que esta empresa sí estaba acá en Guatemala y por lo tanto sus daños de pago de defensa y otros gastos que tenían eran realizados dentro del territorio guatemalteco. Por lo tanto, esos daños sí tenían que ser resueltos por la justicia guatemalteca. Es así como la Corte de Constitucionalidad sí logra determinar que sí ese acto reprochado constituye una violación a los derechos constitucionales al no permitir que ese proceso se realizara o se juzgara acá en Guatemala. Revoca el fallo venido en grado y resuelve, por lo tanto, primero, otorga el amparo solicitado por la administradora de restaurante Sociedad Anónima. Segundo, restablece al amparista en la situación jurídica afectada. Tercero, deja en suspenso en cuanto a la peticionario la decisión del 7 de mayo de 2014 por la sala denunciada. Y cuarto, para los efectos positivos del fallo, la autoridad reclamada deberá emitir la resolución que a derecho corresponda dentro del plazo de 5 días y si no, pues con 2,000 quetzales de multa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que se puedan realizar. Y por último, no se condena a costos procesales.